Un vendedor de pescado cree que puede soñar con mi hija. Su voz, áspera como un cristal roto, resonó en la cavernosa sala. Miré fijamente a mi suegra, una mujer cuyo desprecio era una fuerza física, mientras deslizaba un cheque de 9 cifras sobre la mesa de centro de mármol. En mi primera vida, me habría negado. Me habría quedado, aferrándome obstinadamente a la creencia de que mi esposa, Isla, me recordaría a nuestro hijo, recordaría los 8 años que construimos de la nada. Habría soportado la humillación por un amor que creía real. Pero esta era mi segunda oportunidad. Miré la imposible cadena de ceros en ese cheque, tomé el bolígrafo y firmé sin dudarlo un instante. En cuanto se secó la tinta, saqué mi teléfono y compré un billete de ida para salir del país. Mi suegra me observaba con una sonrisa cruel en los labios. Un pescadero recibe una paga que no puede gastar en toda su vida. Es como una película, ¿verdad? Supongo que valió la pena, todos esos años que pasaste aferrado a Isla, haciendo el papel de esposo devoto. No pude evitar reírme. Isla Vance, de la gran familia Vance, era sin duda una actriz de renombre mundial. Fue ella quien corrió a recogerme bajo la lluvia torrencial. Ella fue quien nos sostuvo a mi hija y a mí en un rincón de nuestro apartamento con goteras, prometiendo ganar suficiente dinero para que nunca más pasáramos frío. Durante 8 años, destripé pescado y acarreé hielo para apoyar sus sueños. Durante 8 años, estuvo a mi lado en el caos ruidoso y mugriento del mercado de la ciudad. Y entonces su supuesta familia adinerada la llamó. Me dijeron que la esposa amnésica que había encontrado y cuidado era la única heredera de su familia. Cuando la volví a ver, vestida de seda y diamantes, afirmó haberlo olvidado todo. Entonces asestó el primero de muchos golpes. Si quieres entrar en casa de los Vance, había dicho con voz desgarradora, primero tendrás que lavarte ese hedor a pescado. En esa primera vida, me quedé. Me aferré a la esperanza de que nos reencontráramos, por mucho que me avergonzara. Creía que simplemente lo había olvidado. Pero luego me encerró en el sótano, solo para que su nuevo amante, Caleb, pudiera mudarse a la mansión sin ninguna incomodidad. Mientras reían y vivían con lujo en el piso de arriba, la hija que había criado con mis propias manos me pateó un plato de sobras en el suelo. Lo hizo porque temía que su padre, un campesino, la avergonzara delante del nuevo y sofisticado hombre que ocupaba mi lugar. Ese plato de sobras fue la primera comida completa que había tenido en 3 días. Y estaba impregnado de veneno. El recuerdo era tan vívido que casi podía saborear la amargura. Tomé un sorbo del café frío que estaba en la mesa frente a mí y le sonreí a la madre de Isla. Solo recuerda borrar todo rastro del pescador después de que me vaya del país, señora Vance. Olfateó, agarrando el acuerdo firmado y su bolso de diseñador. Sal de esta casa ahora mismo, ordenó, sin siquiera mirarme. No sigas siendo una monstruosidad. Recordé cuando Isla supo que era huérfana. Me abrazó fuerte, con la voz cargada de emoción, prometiendo ser la única familia que necesitaría. Más tarde, mientras yacía moribundo por el veneno, retorciéndome de dolor, ella me miró y dijo, «Qué bueno que eres huérfano. A nadie le importará que estés muerto». Durante mucho tiempo, cargué con la culpa de su accidente. Siempre creí que se había desviado para evitar la moto de reparto que yo conducía, lo que provocó el accidente que le provocó su primer episodio de amnesia. En aquella época, el más mínimo ruido podía provocarle un dolor de cabeza insoportable. Trabajaba en 2 empleos, vendía pescado de día y lavaba platos de noche, y dedicaba todo mi dinero a su atención médica. Todas las noches, cuando llegaba a casa con dolor de espalda, me abrazaba y me susurraba, «Te compensaré, no dejaré que vuelvas a sufrir». Las promesas se evaporaron en cuanto volvió a ser un avance. En su primera cena familiar, rodeada de mayores que la desaprobaban, se quedó mirando el pescado estofado que había cocinado, su plato favorito, y lo tiró al suelo. La porcelana se hizo añicos y la salsa me salpicó por completo. ¿Acaso solo sabes cocinar pescado estofado?, preguntó con frialdad, mientras toda la familia me miraba con desprecio. Si no sabes cocinar, deja que el personal se encargue. Esa comida terminó en un tenso silencio, y desde ese día, todos supieron que yo era el campesino al que Isla Vance despreciaba. Incluso las criadas creían que podían intimidarme. No fue hasta que estuve al borde de la muerte que supe la verdad.
Ambos casos de amnesia fueron falsos. El primero fue una maniobra dramática para fastidiar a Caleb, cuando tuvieron una pelea amorosa. El accidente de coche en sí fue causado por Caleb conduciendo ebrio después de una de sus peleas. Por suerte, en esta vida, no era demasiado tarde. Isla llegó a casa tarde esa noche, mucho después de que la ciudad se hubiera quedado en silencio. Unos golpes frenéticos en mi puerta me despertamos de golpe. Ella se quedó allí, apestando a perfume caro y alcohol, con los ojos enrojecidos. Caleb está resfriado, dijo arrastrando las palabras. ¿Quiere un poco de tu sopa de jengibre para entrar en calor? Ve a hacérselo. Miró por encima del hombro. Caleb estaba allí de pie con un pijama fino de seda, con sus abdominales marcados a la vista. Me ofreció una sonrisa perezosa y sin complejos. Perdón por molestarte tan tarde, Ethan. Agradecería mucho esa sopa. Mientras hablaba, Isla le puso con delicadeza un abrigo de cachemira sobre los hombros. Llevas resfriado todo el día. ¿Por qué sigues vestido así?, murmuró, con una mirada suave y llena de cariño. El pasado me inundó, 3 días después de pasar hambre en el sótano. Caleb me había puesto a la fuerza un tazón de arroz podrido con sabor a pescado. Me agarró del pelo, gritando que un perro como yo merecía comida para perros. Mi cuero cabelludo gritaba en protesta, y el hedor a pescado podrido y el sabor metálico de la sangre en mi boca me provocaban arcadas. Me ordenaba sonreír. Cuando no podía, amenazaba con enseñarme cómo. Isla le había acariciado el pelo, arrullándole, Caleb, tienes un don de artista. Un dolor agudo me recorrió el cuero cabelludo, un eco fantasmal de su agarre. Un pequeño gemido escapó de mis labios. El rostro de Isla se endureció al instante. Me agarró del pelo y me sacó de la habitación. Caleb te pidió que hicieras sopa, ¿y finges estar herido? ¿Quién te crees que eres? Ni el jefe de la familia Vance se atrevería a tocarlo. ¿Te crees tan especial? Me soltó de golpe y me tambaleé, golpeándome la espalda contra la pared. El impacto me recorrió una oleada de agonía, un dolor profundo y resonante, como un corazón que hubiera estado demasiado tiempo sumergido en agua helada. Me lastimé la espalda en aquel accidente de coche de hacía tanto tiempo. En esta nueva vida, juré que jamás mostraría un instante de debilidad delante de ella, pero aún me ardían los ojos. Antes, cada vez que me tocaba la pequeña cicatriz en la parte baja de la espalda, se le llenaban los ojos de lágrimas. Ella siempre me apoyaba, tan cuidadosa, tan temerosa de lastimarme. Nunca dudé de su amor entonces, pero el amor puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Isla pareció sobresaltada por mi expresión de dolor, pero su rostro recuperó rápidamente su habitual frialdad. Una gorrona viviendo en nuestra casa, y aún te portas tan bien. La miré, y solo vi a una extraña. El último atisbo de cariño que sentía por ella se apagó. En ese momento, la pequeña figura de nuestra hija, Zoe, apareció en lo alto de las escaleras. Al verme, bajó corriendo. Instintivamente abrí los brazos para abrazarla, pero en lugar de un abrazo, sus dientes se hundieron con saña en mi muñeca. Un dolor agudo y cegador me recorrió el brazo. Intenté apartarla con suavidad, pero ella se aferró, sacudiendo la cabeza como un perro con un hueso. Solo cuando se cansó, finalmente me soltó, escupiendo un bocado de mi sangre al suelo. ¿Quién dijo que podías intimidar a Caleb? Chilló, con el rostro deformado por el odio. Eres feo y horrible. Ojalá estuvieras muerto. Me quedé mirando con asombro mi muñeca, un amasijo de carne y sangre destrozadas. Isla abrazó a Zoe con naturalidad mientras Caleb sonreía y le daba unas palmaditas en la cabeza. Envalentonada, Zoe se sonrojó de emoción. Sacó un juguete del bolsillo y me lo lanzó a la cabeza. Te voy a aplastar, hombre malo. Entonces ya no podrás hacer cosas malas. Mi cuerpo estaba acostumbrado al dolor, pero cuando el plástico duro me golpeó la frente, sentí que algo dentro de mí se desprendía, se hacía trizas. Zoe había nacido prematura, una niña frágil que necesitaba cuidados constantes. Había puesto toda mi alma en amarla y criarla. Sin embargo, en la otra vida, simplemente para asegurarme una figura paterna noble, ella misma me había dado el plato de arroz envenenado. Ahora, para congraciarse con Caleb, quería verme muerta.
Isla, todavía furiosa, abrazó a Zoe con fuerza mientras la chica me hacía muecas feas. Caleb la elogió por su valentía. Se veían tan naturales juntos, una familia de tres perfecta y feliz. Los vi desaparecer por el pasillo, la luz de las lámparas de araña se reflejaba en el suelo de mármol, haciéndome estremecer. Miré mi teléfono. Faltaban 48 horas para mi vuelo. Fui a empacar. Después de 8 años de matrimonio con Isla, todas mis pertenencias cabían en una sola maleta pequeña. No era que nadie le enviara regalos a la familia Vance. Las marcas de lujo enviaban cajas constantemente, pero a mí nunca me llegaba nada. Todo fue para Caleb. La explicación de Isla fue que yo era un chico de campo que no sabría usar ropa de diseñador. Sería un desperdicio. ¡Qué ridículo! Cuando por fin salí de mis pensamientos, el sol se ponía. Revisé mi teléfono y decidí comer una última vez en el viejo restaurante junto al campus universitario antes de irme definitivamente. Solo quería pasar los siguientes 2 días en paz, pero el destino tenía otros planes. Al salir del restaurante, me los encontré de frente, Isla, Caleb y Zoe. Caleb llevaba grandes bolsas de compras, e Isla lo sujetaba del brazo, con la cabeza apoyada suavemente en su hombro. Detrás de ellos, Zoe cargaba con dificultad un oso de peluche gigante, con el rostro radiante de orgullo. Verlo era como un cuchillo en el estómago. Sentí una opresión en el pecho que me impedía respirar. El dolor me bajó hasta el tobillo y, de repente, sentí que mi cuerpo no pesaba nada. Caí hacia adelante. Justo cuando pensaba que iba a caerme al suelo, una mano salió disparada y me jaló hacia atrás. Era Serena. La mujer a la que Isla siempre había llamado zorra, su rival más feroz en el mundo de los negocios. Isla se acercó justo cuando Serena se arrodillaba para revisarme el tobillo. Su voz era como el hielo. «Guau, Ethan. Incluso lograste enganchar a Serena. Tus habilidades son impresionantes. Parece que no te has sentido solo sin mí, ¿verdad?» Ni siquiera terminó la frase cuando la mano de Serena le dio en la cara con una sonora bofetada. La risa burlona en el rostro de Caleb se congeló. Serena no se contuvo. Me lancé a intervenir, pero ya era demasiado tarde. La mitad de la cara de Isla ya estaba hinchada, roja como una nube. Se tocó la mejilla, pero aún así logró sonreír con suficiencia. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena convertirme en su enemiga? Antes de que pudiera decir otra palabra, le di una bofetada en la otra mejilla. Duro. Una brillante huella roja floreció en su piel. Levantó la mano furiosa, pero Serena la agarró por la muñeca en el aire y la empujó. Isla se tambaleó, y lo primero que hizo fue voltearse para ver si Caleb estaba bien. Quizás fuera por estar tanto tiempo al sol, pero me escocían los ojos y sentía un nudo en la garganta. Me costaba incluso hablar. Miré a Isla con mi voz de caballo. ¿Entonces tú y Caleb trabajaban en el centro comercial? Si tú y yo no tenemos nada que ver, ¿qué derecho tienes a meterte en mis asuntos? Y si aún tenemos algo que ver, ¿qué pasa exactamente entre tú y Caleb? La expresión de Isla no cambió, pero Caleb parecía visiblemente incómodo. Instintivamente, se estiró para juguetear con el caro reloj de su muñeca, sin decir nada, y se limitó a mirar a mi hija con impotencia. Zoe arrugó la cara de asco. Se agachó, cogió una piedra y estaba a punto de lanzármela cuando Serena se la quitó de la mano. Era yo. Zoe chilló, pateando el suelo. Le pedí a Caleb que me ayudara a elegir un reloj para el Día de Padres y Maestros. Eres un mal hombre. No puedes intimidarlo. Caleb no es tan malo como tú. Solo eres un campesino pobre y apestoso. Él es mi padre ideal. Él es mi verdadero padre. Mi corazón se encogió, un dolor tan agudo que me hizo temblar. Ya no podía escuchar más. Pero mantuve la compostura, mirando esa carita, una cara que era 60% mía. ¿De verdad? Dije en voz baja, desde luego que sabes ser una buena hija. A Zoe le tembló el labio. No me molesté en volver a mirarla. Solo le di las gracias a Serena con un leve asentimiento y me di la vuelta para irme. El sonido de la risa de Isla y Caleb resonaba detrás de mí, atenuándose a medida que me alejaba, con cada paso cargado de amargura.
No supe cuándo empezó a llover, pero cuando me toqué la cara, ya estaba mojada con agua tibia. Todo se sentía envuelto en niebla, aislado del resto del mundo. Y claro, no me habría dado cuenta de que, en cuanto me fui, Serena le dio un puñetazo en la cara a Caleb. Eran casi las 11 cuando regresé a la mansión. Para mi sorpresa, Isla seguía despierta. En cuanto abrí la puerta, me envolvió una suave manta rosa y un delicado aroma a flores me inundó la nariz. «Está lloviendo, ¿por qué no te refugiaste en algún sitio?» La voz de Isla era extraña, suave y distante a la vez, como si la fealdad entre nosotras nunca hubiera existido. «Tus viejas heridas dolerán con este clima húmedo». El recuerdo de su voz, suave y persuasiva, mientras me decía que comiera el arroz envenenado despacio, cruzó mi mente. Mientras estaba allí, absorto en mis pensamientos, algo frío me rozó la muñeca. Bajé la vista. Era un reloj, el complemento del que Caleb llevaba. Pertenecía a la última colección de un famoso diseñador italiano, y simbolizaba un amor puro y singular. Para Isla, yo solo era un pobre tonto de pueblo que no entendía nada de lujo. Así que me dio el reloj más pequeño del par. Lo que no sabía era que yo me había especializado en diseño de relojes en la universidad. Isla no notó el cambio en mi expresión. Siguió hablando, con un tono ligero, como si estuviera planeando una cita. ¿No siempre querías más tiempo con Zoe? Caleb siempre era quien la llevaba al parque de diversiones o a las reuniones de padres y maestros. Se supone que hará un tiempo precioso mañana. ¿Qué tal si vamos a acampar? Podemos ir a Willow Creek Bay, el lugar del que siempre hablabas. Mañana es mi último día. Quizás sintió que me alejaba y estaba intentando aferrarse a algo. Pero mi corazón ya estaba muerto. Aún así, si ella se ofrecía, le daría un último recuerdo al que aferrarse antes de desaparecer para siempre. No quería más enredos con ella, pero sí quería un poco más de tiempo con Zoe. Aunque ahora vivía en una mansión con juguetes caros, hubo una vez que me tomó de la mano bajo la luz de la luna, llevando una pequeña cesta de verduras a casa. Zoe, pensé que deberías haber crecido para ser una persona buena y honesta. Te guste o no, nunca nos volveremos a ver. Ese día hacía un tiempo precioso. Por una vez, Zoe no se quejó de mí. Mientras Isla asaba carne, Zoe estaba sentada a la orilla de la bahía de Willow Creek, alimentando a los patos. Reed se mecía suavemente con la brisa. Me quedé allí, observándola. Debió de mirarla demasiado fijamente, porque se removió incómoda y luego se acercó a mí. Tímidamente, puso un puñado de alpiste en mi palma. Te quedaste mirando un buen rato. A ti también te deben gustar los patos, balbuceó. Aquí. Sonreí y le revolví el pelo. Al levantarme para caminar hacia el agua, su pequeña mano me tiró de la camisa. Papá, ¿podemos ir a alimentar a los patos del otro lado? Zoe me tomó de la mano y me jaló por la orilla cubierta de hierba hacia un matorral de juncos al borde del agua. En cuanto mis pies tocaron la orilla fangosa, una fuerza poderosa me empujó por detrás. Caí al agua fría. En la orilla, estallaron risas alegres. Caleb le chocaba los 5 a Zoe, celebrando su cruel broma. El agua helada me entró en la nariz y la boca. Me atraganté y farfullé, agitándome inútilmente. «Ayuda», grité, mi voz se la tragó el agua. «No sé nadar. Me da miedo el agua». Zoe lo sabía. Isla lo sabía. Cuando Isla llegó corriendo al oír el alboroto, me miró forcejeando en el agua. Luego se giró y le dio una palmadita a Caleb en la espalda con un suspiro de exasperación. «Eres un niño», dijo, con un tono más cariñoso que enojado. «Siempre gastando bromas tontas». No sé si era desesperación o miedo a la muerte, pero las lágrimas me corrían por las comisuras de los ojos. Recuerdos desde que conocí a Isla hasta ahora pasaban ante mí como una película en avance rápido. Sus palabras resonaban en mis oídos. «Está bien, Caleb, deja de jugar. Voy a sacarlo». «No hace falta». Ethan creció en una granja. «Es fuerte». «Sí, mamá». «Esperemos un poco más». A Caleb y a mí nos costó una eternidad traerlo aquí. Lo último que vi fue el rostro de Caleb mirándome, con una mezcla de lástima y desprecio en sus ojos. Me desperté al anochecer.
Tenía la garganta en carne viva, como si me la hubieran raspado con cuchillos, probablemente por haber tragado tanta agua del lago. El vaso junto a mi cama estaba vacío, así que bajé a rastras a la sala. Isla y Caleb estaban en el sofá con Zoe, mirando un álbum de fotos familiar que habían tomado unos días antes. No fue hasta que llegué al último escalón que Isla finalmente giró la cabeza. «Ay, estás despierta». Para evitar problemas, asentí y fui a la cocina por agua. Caleb me gritó: «Oye, Ethan, ya que estás despierto, ¿podrías calentarle un vaso de leche a Zoe?» Le llevé la leche caliente, pero Zoe negó con la cabeza, negándose a beberla. Entonces le dio una patada a la bandeja. El vaso cayó sobre la alfombra gruesa, salpicando leche por todas partes, pero por suerte no se rompió. Luego agarró el vaso y me echó el resto de la leche en la cabeza. Isla se acercó y la reprendió con dulzura. «Si no lo quieres, no pasa nada». Se arrodilló para limpiarle la cara a Zoe, y los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas de indignación. «No quiero que me lo dé. Quiero que lo haga Caleb. Es feo y sucio. La leche probablemente tenga gérmenes». Caleb se arrodilló de inmediato, consolándola con voz suave. Está bien, está bien. Te daré tu leche, ¿de acuerdo?» De principio a fin, nadie me miró. Era una extraña en mi propia casa, excluida de su perfecta familia de 3. Caleb tomó otro vaso de una criada y comenzó a alimentar a Zoe con una cuchara. Abrió la boca obedientemente para cada cucharada. Nada de la repugnancia que mostró conmigo. «La leche que me da Caleb es tan dulce y deliciosa». «Igualito a él», dijo, y luego levantó la cabeza para besarlo en la mejilla. Me giré para subir, pero Caleb me agarró la muñeca. Usó un tono inocente. «Lo siento por lo de hoy, Ethan. Solo estábamos bromeando». Estaba agarrando el mismo lugar donde Zoe me había mordido, donde la herida apenas empezaba a sanar. La fricción era agonizante, un dolor ardiente y punzante. Cuanto más forcejeaba, más fuerte me apretaba hasta que no pude soportarlo más y me arrancó el brazo con violencia. Caleb se tambaleó hacia atrás e Isla lo sujetó. Sus ojos, al mirarme, estaban llenos de culpa y asco. Me quedé sin palabras, el dolor en la muñeca me hizo hacer una mueca. «Ethan», Caleb ya se disculpó. «¿Qué más quieres?» Mi silencio pareció irritarla aún más. Alzó la voz. «Ethan, te caíste a un lago, eso es todo». ¿De verdad es tan grave como para tener que montar una escena? Alguien había abierto una ventana y una corriente de aire frío inundó la mansión, haciéndome temblar. La combinación de dolor y frío me hizo encorvarme. «No lo hice», empecé con la voz débil. Me agarró la herida, pero antes de que pudiera terminar, Zoe me interrumpió. «¿Crees que Caleb es tan malo como tú?» Sus ojos ya no estaban enojados. Estaban llenos de decepción. «¿De verdad estás tan celoso de él?» No entendía por qué estaba decepcionada. Si alguien tenía derecho a estar decepcionada, era yo. Parecía una pequeña leona, con el pelo erizado. Y justo a tiempo, Caleb se hizo el héroe, acariciándole suavemente el pelo. «Tranquila, Zoe. No te enojes con tu papá, ¿vale?» Seguro que no lo decía en serio. Sus palabras sonaban como si me defendiera, pero solo confirmaron mi culpa. Zoe apretó el puño. Su mirada fulminante podría haberme prendido fuego. «No eres mi padre». Se giró y hundió la cara en la camisa de Caleb, con la voz entrecortada por un quejido infantil. «Caleb, puedes ser mi papá. Quiero que seas mi papá». «No me gusta». Caleb se sonrojó y miró a Isla. Pero ella solo le acarició la cabeza a Zoe y la convenció de irse a la cama. La imagen que crearon, cálida, apacible, una pintura al óleo perfecta, era una en la que no encajaba. Salí sigilosamente y volví a mi habitación. Me volví a vendar la muñeca y revisé la información de mi vuelo una última vez antes de quedarme dormida. A la mañana siguiente, Isla hizo algo que no había hecho en años. Me preparó el desayuno. Entró en mi habitación antes de que despertara del todo, se inclinó para besarme la frente y me susurró: «Recuerda comer. Te traeré un hermoso ramo de flores cuando llegue a casa esta noche».
Abrí un poco los ojos y esbocé una leve sonrisa, pero no dije nada. Cuando éramos pobres, no podíamos permitirnos flores, pero Isla había insistido en regalarme una simple rosa para cada ocasión. Más tarde, cuando pudo permitírselo todo, nunca más me regaló flores. Quizás mi silencio la inquietó. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó, para no levantar sospechas. Me volví hacia ella, reprimí la repugnancia que me bullía en el pecho y le di un beso suave en la sien. Como siempre, cuidando los parterres del jardín. ¿Qué más puede hacer un marido que se queda en casa? Me reí de mí mismo. Un atisbo de disgusto cruzó su rostro, pero lo disimuló rápidamente, aparentemente aliviada. Deberías desarrollar algunas aficiones, dijo con seriedad. Podrías intentar aprender a hacer arreglos florales, o tal vez una ceremonia del té. Asentí sin comprometerme, siguiéndola con la mirada mientras se iba. Al llegar a la puerta, se detuvo, luego corrió y me abrazó con fuerza. Su voz era tan suave que casi parecía una súplica. No tienes que trabajar hoy. Quédate en casa conmigo, ¿vale? Podemos ser como una pareja normal. Salir a caminar, ver una película, cenar, comprar flores. Le di una pequeña sonrisa cansada y la aparté con suavidad. Ve a trabajar. No llegues tarde. Dio unos pasos y luego se dio la vuelta. ¿Y tú? Estaré aquí, esperándote. Presionó su pulgar sobre el mío. Un pequeño gesto de sellado, una promesa. Te pedí un reloj de edición limitada. Lo entregan esta tarde y, a partir de ahora, todos los regalos de la marca te los enviaremos directamente. Hemos estado un poco ocupados, pero en unos días, vamos a Islandia. Siempre dijiste que querías ver la aurora boreal. Podríamos llevar a Zoe. Los tres. De acuerdo. Hablaba demasiado. Me estaba molestando. Debió presentirlo porque añadió en voz baja, espérame a que llegue a casa, y luego se dio la vuelta y se fue. Poco después de que se fuera, recibí un mensaje de texto. Era una foto. Caleb estaba en el asiento del copiloto del coche, e Isla estaba inclinada sobre él, abrochándole el cinturón de seguridad. Estaban tan cerca que sus narices casi se rozaban, tan cerca que sentían el aliento del otro. No tuve que adivinar quién lo había enviado. No valía la pena mirarlo. Estaba a punto de apagar el teléfono cuando apareció otra notificación. Un depósito de $5 millones en mi cuenta bancaria. Inmediatamente después, llegó un mensaje de Isla. Si te aburres en casa, puedes ir un rato a los juegos del centro. Miré la confirmación de la transacción y solo pude reír. ¿Qué era esto? ¿Una compensación económica por su engaño? No quería pensar más en ello. Agarré mi maleta y fui directo al aeropuerto. Cuando Isla llegó a casa esa noche, traía un enorme ramo de costosas rosas de Austin. Pero por mucho que me llamara, bajo los grandes ventanales de la mansión, no recibía respuesta. No fue hasta que finalmente apareció una criada y le dijo que Ethan se había ido al aeropuerto con una maleta, que empezó a comprender la realidad. Isla se había sentido inquieta todo el día, y ahora la invadía una poderosa sensación de temor. Tiró las flores a un lado, se subió a su coche y salió disparada hacia el aeropuerto. Solo cuando su camarote de limpieza se detuvo bruscamente en la puerta de embarque, despertó de su delirio. Era demasiado tarde. No podría alcanzar mi vuelo. Ya no podía retenerme. ¿Cuándo se dio cuenta de que realmente me amaba? Fue la primera vez que probó algo que Caleb preparaba, solo para descubrir que ansiaba el pescado estofado que yo solía preparar. ¿O fue cuando aceptó un regalo suyo, solo para sentir una punzada de culpa e inquietud por mí? Los 8 años de penurias que compartimos se habían convertido en una broma recurrente entre sus amigos ricos. Tenía tanta prisa por escapar de ese pasado que nunca se dio cuenta de lo profundamente que me había herido, el hombre que había sido su esposo durante 8 años. Isla giró el volante, dio la vuelta y se dirigió directamente a un bar. Esa noche, bebió hasta que le sangró el estómago. A la mañana siguiente, fue Caleb quien la recogió del hospital. Pasé 4 años en el extranjero. Esos horribles recuerdos se desvanecieron poco a poco, convirtiéndose en pesadillas que se disolvieron con el sol de la mañana. Incluso empecé a olvidar detalles del rostro de Isla.
Durante esos 4 años, volví a la universidad. Avancé en mi carrera de diseño relojero y fundé mi propia y exitosa marca de joyería. Esta vez, había regresado para colaborar con una firma internacional que buscaba establecer una sucursal aquí. Como Isla me obligó a dejar la universidad para dedicarme a vender pescado durante 8 años. Mis conocimientos profesionales se habían oxidado. Para ponerme al día, estudiaba día y noche, trasnochando dibujando diseños hasta que me dio tendinitis. Pero al final, mi talento brilló y me hice un nombre en la industria. No fue suficiente. Quería expandirme y construir mi propio imperio relojero. No quería volver a estar a merced de nadie. Lo que no esperaba era que mi primera socia al regresar fuera Serena. Apenas había salido del aeropuerto de la ciudad cuando su Bentley se detuvo junto a la acera. Conducía ella misma. Para que no pareciera mi chofer, me senté en el asiento del copiloto. No sé por qué, incluso después de tanto tiempo, me vino a la mente la imagen que Caleb me había enviado, Isla inclinándose para abrocharse el cinturón. Serena debió notar mi silencio porque chasqueó los dedos delante de mi cara. Tierra a Ethan, le ofrecí una sonrisa educada. Gracias por venir a recogerme personalmente, señora Sterling. Se lo agradezco. Los labios de Serena se curvaron en una sonrisa. El contrato aún no está firmado. Puede agradecerme después de que ambos hayamos ganado mucho dinero, señor Reed. Fuimos a un centro comercial de lujo para nuestra reunión. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, la persona que estaba afuera era Isla. En cuanto me vio, su expresión tranquila se desvaneció. Sus ojos se abrieron de par en par, temblando. Ethan, ¿de verdad eres tú? Me agarró la muñeca, pero Serena se interpuso entre nosotros. Señor Vance, por favor, mantén la distancia. Miré su rostro sorprendido y alegre y no sentí nada. Durante años, después de mi partida, Isla intentó contactarme. Pero en todo el tiempo que estuvimos juntas, nunca me dejó entrar en su mundo. No teníamos amigos en común ni familia en común. Más allá de un número de teléfono y una cuenta en redes sociales, no había nada que nos conectara. Me había borrado de su vida con la misma facilidad con la que borra un mensaje de texto. Además, su madre había ocultado deliberadamente cualquier información sobre mi paradero. Me enviaba disculpas largas y confusas, prometiéndome que podríamos empezar de nuevo, que podríamos ser felices. Cuando esas dulces palabras no surtían efecto, recurría a sus tácticas habituales de amenazas y manipulación. Un día, fue una foto de Zoe llorando y llamando a su papá después de una supuesta caída. La siguiente, era una foto de los parterres que una vez cuidé, ahora marchitos y muertos. Otro intento de herirme. Pero Isla había olvidado que yo también solía enviarle pequeñas noticias sobre mi día. ¿Qué había dicho entonces? Ay, si no tienes nada mejor que hacer, busca trabajo. Enfadada, me preguntó si tenía vida propia, me dijo que estaba ocupada y que dejara de escribirle. Así que lo hice. Dejé de compartir las flores que veía, los atardeceres que contemplaba. Dejé de contarle cuando estaba cansada o desanimada porque sabía que no le importaba. Estaba demasiado ocupada metiéndose en la cama de Caleb. Cuando ya no pudo contactarme, empezó a hacerse la víctima. Un día estaba borracha, al siguiente había tenido un accidente. Una vez, después de su hemorragia estomacal, Caleb me envió un mensaje. ¿Has llevado a Isla a esto? ¿Estás satisfecha ahora? Recuerdo mi primera reacción al ver esa foto. Sonreí con suficiencia y la borré. No había compasión, solo karma. La situación había cambiado, y ahora que le tocaba a él, no podía soportarlo. La última vez que Caleb me escribió, me dijo que Isla había intentado suicidarse por mí. Simplemente respondí, muy propio de un artista, y luego los bloqueé a ambos. Isla intentó abalanzarse de nuevo, pero Serena ya había llamado a seguridad. Se paró frente a mí, protegiéndome sin dudarlo. Miré fríamente a Isla mientras gritaba. Ethan, ¿cómo pudiste ser tan cruel? ¿Tienes idea de cuánto tiempo te he estado buscando? Prometiste que me esperarías. ¿Cómo pudiste mentirme? Dijera lo que dijera, mi expresión permanecía inalterada. Debió presentirlo porque su tono se suavizó. Ethan, ¿ya no quieres a Zoe? Te extraña mucho.
Yo te extraño. En unos días, vamos juntas a su reunión de padres, ¿vale? ¿Y no querías ir de campamento todavía? ¿Las tres? Sus palabras salieron atropelladamente, una tras otra, pero ya no me quedaba paciencia para escucharla. Cállate, Isla. Hablé con voz apagada. Es nauseabundo. El aire se quedó quieto. En los ojos de Isla, el mundo pareció congelarse en ese instante, solo mis labios se movían. Su rostro palideció y sus labios comenzaron a temblar, como si algo vital le estuviera siendo extraído del alma. No me quedaba paciencia para su acto de enamoramiento. Miré mi reloj justo cuando llegó el personal de seguridad para escoltarla. Serena y yo caminamos por el pasillo de cristal reluciente hacia la oficina de nuestro compañero. Desde la perspectiva de Isla, solo podía ver mi espalda alejándose. Ethan, gritó, intentando desesperadamente aferrarse a algo que ya había desaparecido. Después de ese día, empezaron a aparecer cosas extrañas en mi oficina. Desayuno servido en mi escritorio. Loncheras con arroz en forma de ositos adorables. Flores frescas y brillantes. Y notas escritas a mano llenas de declaraciones de amor. Todos los días. Isla, incluso cuando intentaba recuperarme, solo me daba cosas baratas y triviales. Para Caleb, habían sido bolsos de diseñador, relojes caros y trajes a medida. Decía que lamentaba haberme amado, pero incluso ahora, pensaba que esto era todo lo que yo valía. A sus ojos, cualquier cosa que me diera, debía agradecerla. Pensarlo me revolvió el estómago. Lo tiré todo a la basura y corrí al baño, vomitando hasta vaciarme el estómago. Al abrir la puerta, me ofrecieron un vaso de agua. Seguí la línea del vaso hasta una mano delgada y pálida. ¿Estás bien?, preguntó Serena, con el ceño fruncido por la preocupación. Negué con la cabeza. De repente, me preguntó, ¿has probado alguna vez el pastel de esa pastelería del norte? Me quedé callado un momento. Incluso después de 4 años. Seguramente recordó que una vez conduje 2 horas solo para probar un trozo de su famoso pastel. Estaba realmente horrible. Estuve sentado allí 2 horas, intentando comérmelo, sin comprender el revuelo. ¿Y por qué no te fuiste?, le pregunté. Serena se encogió de hombros. Ya había conducido 2 horas y pagado el pastel. Pensé que debería intentarlo de nuevo. Quizás el siguiente bocado estaría mejor. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los míos. Pero no todo mejora con un segundo intento. Ese pastel, por ejemplo. Lo que quiero decir es que no puedas volver atrás. Es que el paisaje que tienes detrás no vale la pena. La miré y respondí lentamente, no pienso volver atrás. Los regalos de Isla eran baratos, pero los hizo un espectáculo. Pronto, todos en el edificio lo supieron. La noticia llegó incluso a Caleb. Llegó a mi oficina, impecablemente vestido, pero sin poder ocultar el cansancio que se le notaba en el rostro. Ahora tenía más canas. Era evidente que sus años con Isla no habían sido fáciles. Estaba desplomado en el sofá, pero en cuanto entré, enderezó la espalda y levantó la barbilla. Ethan, ¿no dijiste que no querías volver a ver a Isla? ¿Por qué volviste? ¿Te diste cuenta después de todo este tiempo de que ella es lo mejor que tendrás? Me miró con orgullo arrogante. Es demasiado tarde. Está embarazada de mi hijo. Estaba harta de su drama interminable. Sabes, Caleb, deberías buscarte un trabajo. O quizás dedicarte a hacer arreglos florales. Una ceremonia del té, quizás. Mis palabras dieron en el blanco. Se puso de pie de un salto, acusándome de tener celos de su vida. Celoso de que mi esposa y mi hija lo prefirieran. Celoso de que tuviera el cariño que yo jamás podría ganar. Estaba sentado en mi escritorio, con una montaña de papeles frente a mí. No tenía tiempo para sus juegos. Tienes razón, dije, asintiendo. Para alguien que empezó como el otro hombre, es admirable que aprecies tanto a tu familia. Después de todo, es lo único que has conseguido. No tenía nada más que decirle. Simplemente señalé la puerta con la mano. Estaba sentado cerca, tomando un sorbo de café. No me estarás diciendo que me vaya, ¿verdad?
Sí. Mientras hablaba, entraron 2 guardias de seguridad y cada uno lo tomó del brazo para sacarlo a rastras. Mientras se lo llevaban, giró la cabeza y gritó: Ethan, ¿recuerdas aquella noche lluviosa que llamaste a Isla? Te dijo que había perdido un contrato multimillonario por tu llamada, y te sentiste culpable durante años. La verdad es que no había contrato. Solo estaba enfadada porque interrumpiste su diversión conmigo. Así que se lo inventó todo. Me quedé paralizado. Una sola gota de tinta cayó de mi bolígrafo sobre el documento que tenía delante, convirtiéndose en una gran mancha negra. Necesitaba una pluma fuente nueva. Isla y Zoe vinieron a buscarme. Isla usó la excusa de una reunión de negocios y dejó a Zoe en la recepción de mi oficina. Ya era una mujer joven. Al verme, su primera mirada fue fría, pero luego su expresión se suavizó y bajó la mirada al suelo. ¿Por qué tardaste tanto en volver?, preguntó con voz acusadora. No respondí. No me esperó. Deberías dormir en el viejo apartamento esta noche. Caleb ahora vive en la mansión. Era evidente que había crecido, pero aún hablaba como si el mundo girara a su alrededor. Cuando me quedé callada, frunció el ceño. Ethan, ¿cuánto tiempo vas a seguir así? No es que te rechazara por ser un pobre campesino. No te despreciaba por ser estúpido, pero ¿podrías dejar de hundirme? Vi mucho de Isla en ella. Estaba tan segura de que ningún padre abandonaría jamás a su hijo, que, hiciera lo que hiciera, la perdonaría, incluso envenenando a su propio padre. Probablemente creía que si lo supiera, me callaría por su futuro. No quería lidiar más con eso. Llamé a seguridad y les ordené que escoltaran a mi invitada fuera, con instrucciones estrictas de que, de ahora en adelante, Isla, Caleb y Zoe no podían entrar al edificio. Zoe pareció entrar en pánico por un momento, pero enseguida recuperó la compostura, pensando que solo estaba haciendo un berrinche. Al soltarla, sorbió por la nariz. Estás exagerando. Arruinar a nuestra familia no te hará feliz. No respondí. Simplemente volví a prepararme para mi próxima reunión. El sobrino de Serena, Leo, era un niño adorable. Me miraba con los ojos como platos y me decía que era guapo, como un príncipe, y que mi comida era la mejor, sobre todo mi pescado estofado. Así que, durante unos días, le hacía de más y se lo guardaba en la lonchera para la escuela. Pero una noche, llegó a casa con los ojos enrojecidos y las lágrimas corriendo por su rostro. Tras la paciencia de Serena, finalmente sollozó y contó la historia. Mi compañero de clase tiró mi almuerzo al suelo. Hipo. Me dijo que ya no podía comerlo. El rostro de Serena se endureció. Unos días después, fue el día de padres y maestros de la escuela. Ella tenía que irse de viaje de negocios, así que acordamos que yo iría en su lugar. Quería ver con mis propios ojos qué clase de niño acosaría a otro de esa manera. El día de la conferencia, vestía un traje negro impecable. Leo me tomó la mano con orgullo, mostrándome el jardín de flores de la escuela y charlando sobre las diferentes plantas. Mientras yo entraba a hablar con la profesora, Leo jugaba solo en el patio. No tardé en oírlo gritar. Cuando salí corriendo, Leo estaba en el suelo, con la manita raspada y sangrando. Ver esa sangre roja y brillante me quitó toda razón. Lo siguiente que supe fue que la niña que estaba de pie junto a él estaba en el suelo, empujada por mí. No tuve tiempo de pensar. Levanté a Leo y le quité la tierra de las manos. ¿Duele?, pregunté en voz baja. Tenía los ojos llenos de lágrimas, y ante mi pregunta, por fin cayó la última lágrima. Me rodeó el cuello con los brazos y hundió la cara en mi hombro. Me dolía el corazón por él. Me volví hacia la chica que lo había empujado. Jovencita, le dije con severidad, por favor, deja de intimidar a Leo. ¿No te han enseñado tus padres a respetar a tus compañeros? Estaba enfadado, girando la cabeza mientras hablaba. Pero cuando vi su carita bonita, me quedé paralizado. Era Zoe. Ella frunció el ceño, con el rostro lleno de resentimiento. Así que por eso ya no me quieres. Tienes otro hijo. Fruncí el ceño, pero no tenía ganas de discutir con ella. Abracé a Leo y me di la vuelta para irme, pero al hacerlo, Zoe se abalanzó sobre mí y me agarró de la manga. Leo, furioso, intentó apartarla.
Zoe levantó la mano para contraatacar, pero la aparté rápidamente, protegiendo a Leo tras mí. Ese gesto protector pareció herirla profundamente. Su rostro se contrajo de dolor. Me prometiste que solo me harías pescado estofado. Estaba cansado. Tenía una reunión. No tenía energía para su drama. ¿No dijiste que el pescado que cocina una campesina como yo está sucio? ¿Que tiene gérmenes? ¿No dijiste que no querías un padre con olor a pescado? Zoe, como persona, no deberías quererlo todo. Tu padre murió hace mucho tiempo en la orilla de la bahía de Willow Creek. No tengo una hija como tú. Una mirada de pura desesperación brilló en sus ojos. No entendía por qué estaba triste. Así que, en todos estos años, preguntó con la voz entrecortada por las lágrimas. ¿Nunca me extrañaste? Sé que me equivoqué, pero era solo una niña entonces. No quería oírlo. Zoe, no solo eres cruel. Eres una cobarde y una irresponsable. Igual que tu madre. Eres repugnante. Esas últimas palabras la golpearon como un puñetazo. Su cuerpo tembló, como si le costara todas sus fuerzas mantenerse en pie. Vete, dije. Ve a buscar un padre que tú misma hayas elegido. Entonces me di la vuelta y me alejé con Leo, sin mirar atrás ni una sola vez a la chica furiosa y desconsolada que apretaba el puño detrás de mí. Poco después, dos noticias impactantes sacudieron a la élite de la ciudad. Primero, el lanzamiento de un nuevo producto del grupo Vance. Caleb irrumpió en el evento, armado con pruebas de su romance con Isla. Amenazó con revelarlo todo a menos que se casara con él. Las acciones de la empresa se desplomaron y su imagen de marca quedó arruinada. Isla fue degradada. En segundo lugar, Zoe empujó a Caleb por las escaleras, dejándolo con una discapacidad permanente. Él parecía saber que, incluso si presentaba cargos, la familia Vance encontraría la manera de liberarla. Así que guardó un silencio inquietante. Cuando escuché la noticia, tuve una oscura premonición. Decidí ir a ver a Zoe en unas semanas para, al menos, intentar convencerla de que viviera una vida mejor. Pero antes de que pudiera hacerlo, ocurrió algo aún peor. Isla se había negado a dejar entrar a Caleb a la casa, y él, reacio a marcharse sin nada, se convirtió en un tormento constante. En un ataque de ira, Zoe lo empujó. Con las piernas lisiadas, cualquier esperanza que tuviera de casarse con un miembro de la familia Vance se había esfumado. Entonces, Zoe le pidió a la criada que preparara un plato de pescado estofado. Lo llevó a su habitación y ella misma lo envenenó. Murió igual que yo en mi primera vida. Con las entrañas carcomidas, la sangre manando de su nariz y boca, una muerte de dolor insoportable. Pero antes de morir, logró tomar un cuchillo de fruta de su mesita de noche y cortarle la cara a Caleb, dejándole una cicatriz espantosa e permanente. La cárcel era inevitable para él, y la familia Vance incluso pagó para que recibiera cuidados especiales en prisión. Isla se volvió loca. Todos los días, se maquillaba meticulosamente y se quedaba afuera de mi edificio, esperando. Hablaba de ir al mercado a vender pescado conmigo, de recoger a Zoe de la escuela. Llueva o truene, por mucho que la seguridad la ahuyentara, no se iba. Un día, me bloqueó el coche cuando salía de la oficina. Ethan, vamos a comer esa comida de Sichuan que te encanta esta noche. La miré con ojos fríos. Parecía incapaz de aceptar que Zoe estuviera muerta, perdida en una fantasía donde aún vivíamos esos 8 años sencillos y felices. Pero el tiempo no espera a nadie. Podía regresar, pero no quedaba nada ni nadie tras ella. Isla, dije con la voz vacía de emoción. Sé por qué fingiste amnesia. Las 2 veces. La primera fue porque Caleb, el hombre al que amaste durante años, de repente tuvo novia. Querías fastidiarlo, así que me elegiste a mí. La amnesia era solo una excusa para que pudieras volver fácilmente con él más tarde. ¡Qué gracioso! Solo lo tuviste en tu corazón. La segunda vez, no querías que te criticaran por abandonar a tu marido, pero también querías estar con Caleb abiertamente. Así que fingiste de nuevo. En ambas ocasiones, Isla estaba con él. Sin embargo, después de quedar embarazada, te negaste a casarte con él. Incluso te deshiciste del bebé.
Deja de ahogarte en la fantasía de una familia feliz que construiste para ti misma. Tu dolor no es por Caleb. Es porque tú misma eres una persona terrible. Vi cómo la sangre se le escapaba del rostro, dejando tras sí un blanco pálido, mortal. Solté una risa fría, mirándola fijamente a los ojos. Así es como debe ser. La rueda del karma ha girado a tu favor. Deja que te aplaste. Isla tuvo un accidente de coche. Fue en la misma carretera donde nos conocimos después de su primer accidente. Pero esa vez, estaba borracha. Esta vez, buscaba la muerte a propósito. Cuando su madre vino a buscarme, estaba en la sala con Leo, armando un rompecabezas. Tenía el pelo canoso y parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Me entregó la nota de suicidio de Isla, con la voz entrecortada por las lágrimas. ¿Se equivocaba? ¿De verdad estaba tan equivocada? Sonreí levemente. Tomé la carta y, sin siquiera abrirla, la rompí en pedazos y la tiré a la papelera. Detrás de mí, Serena se acercó con una taza de café. Me apoyé en mi escritorio y miré a la anciana. ¿Cómo podía estar equivocada? Ahora vivo muy bien. No dijo nada más, y como todos los que habían vivido en esa vida, se fue desvaneciendo poco a poco. Serena me entregó una carpeta. Pensé que era otro contrato, pero al abrirlo, era un boceto a carboncillo de mi propio perfil. Señor Reid, dijo con una mirada juguetona. ¿Está libre para cenar esta noche? Me tendió la mano. Me reí y lo tomé suavemente en la mía.